Solo creer, todo es posible. Solo creer. Una vez más, solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Buen Dios y eterno Padre, una vez más delante de tu santa presencia nos acercamos al trono de tu gracia, agradeciéndote por la vida, por darnos la oportunidad de estar en el lugar del deber, sabiendo que tú has elegido este lugar para venir a alabarte, glorificarte, magnificar tu santo nombre. Amén. Comprendiendo que estamos en un recinto donde nos rodean 4 paredes, pero entendiendo que realmente somos nosotros los que hemos de ser el tabernáculo, el templo del Dios viviente. Ayúdanos, Señor, a poder cada día comprender más tu palabra. Nuestros ojos sean abiertos, nuestros sentidos, seas tú abriéndolos, para que podamos discernir, comprender lo que tú tienes escondido en tu palabra, sabiendo que ella está escrita en parábolas, en símbolos y en misterios, y humanamente no se puede comprender la Biblia. Si tú mismo no vienes y abre la escritura y abre nuestras mentes, para que puedan tener afinidad con lo que es la promesa tuya, y como tus hijos, podamos tener la mente que estaba en Cristo, Señor. Humanamente no podemos llegar a ello si no ha sido por elección divina. Pero creemos que tú pensaste en nosotros antes que el mundo fuese. En tu visión nos viste en este tiempo final, donde en qué día recibiríamos la voz por medio del 7º ángel, recibir un mensaje para nuestro día, y poder luego ver un trabajo que tú mismo harías a través de nuestros corazones, para poder pasarnos de muerte a vida y ser el pueblo de tu grey, viviendo ahora en un cuerpo llamado el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Qué hermoso cuando podemos ver la bendición de Dios sobre nosotros. Más hermoso y más sublime cuando vemos la bendición de Dios con nosotros. Pero más sublime aún todavía cuando vemos la bendición de Dios en nosotros. Oh Dios, ayúdanos a que de nuestros labios salga un amén de lo más profundo de nuestro corazón, con entendimiento y con revelación, no por un cumplido, sino que lo hagamos en espíritu y en verdad. Pero para que eso sea hecho a través de nuestras vidas, necesitamos aquel espíritu que estaba en Cristo, que venga y haga morada en nosotros. Hay un requisito para ello. El que me ama, mi palabra guardará. Y por amarme, guardando su palabra, yo también le amaré. La única forma de que el amor de Dios venga a nuestros corazones es obediencia total a la palabra. Ayúdanos, oh Dios, que en el transcurrir de la caminata de nuestras vidas sobre esta tierra, cada día nuestro corazón anhele más y más y más, en caminar más cerca de tu presencia. Que podamos, Señor, si Él no lo pudo hacer,
Y él caminó tanto en la presencia tuya, en obediencia a tu palabra, que un día tú te lo llevaste. ¿Por qué no cuando tú prometiste el Espíritu Santo para este tiempo final? Poder nosotros caminar en presencia tuya, llegar a un nivel donde podamos remontarnos a las alturas y volar como el águila. Y aunque más se ponga dura la tormenta, aunque más vendavales, huracanes vengan, aunque más problemas se presenten, el águila extiende las alas, pone el pecho a la brisa, y entre más dura la tormenta, mejor el vuelo para ella. Oh Dios, ayúdanos a poderte ver en la simplicidad y poder nosotros caminar de corazón a corazón, de pico a pico contigo, Señor, sabiendo que vendrás a levantar una iglesia limpia, pura, virgen, sin mancha y sin arruga. Te invitamos en esta mañana, seas tú que se pase en medio nuestro, abra nuestras mentes, prepara nuestros corazones, déjanos captar tu palabra, y lo más hermoso, que podamos entrar en obediencia a ella misma, porque lo que tú amas, al corazón contrito y humillado, aquel corazón contrito y humillado, que se doblega, se sujeta a la palabra, que se somete en obediencia a ella misma, no importando lo duro que parezca, dependiendo y confiando en ti. Descansamos en la promesa que la buena obra que tú inicias en nosotros, tú mismo la has de terminar. Así nos abandonamos en tus manos, pidiendo tu bendición de principio a fin, pidiendo, Señor, que tú nos bendigas por medio de tu palabra, y como tu siervo me reporto al servicio tuyo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, donde atamos todo unquimiento negativo, todo demonio lo sujetamos y pedimos libertad para vocear tu palabra, la unción descienda sobre nosotros y podamos sentir tu presencia en medio nuestro. Es nuestro ruego, nuestra oración, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Una vez más saludándole en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pudieron comprender un poco la promesa de lo que Dios tenía en su palabra para el tiempo pasado, presente y nuestro día? Si alguien nos visita, sea bienvenido a este lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos que vienen de Bogotá, le damos la bienvenida. Y antes de entrar a leer la escritura, ¿por qué no le cantamos un himno al Señor? El número 42. Bajo la sangre expiatoria. Encontré un lugar donde descansar, al amparo de su salvación. Allí puedo a Cristo contemplar, en la sangre de expiación. Encontré un lugar donde descansar, al amparo de su salvación. Allí puedo a Cristo contemplar, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación. Bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Cuando mi dolor podré llorar, a Jesús de mi maldad quitó. En un mundo nuevo vivo ya, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación. Bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Ningún mal a mi alma la hallará, pues me cuida Cristo
victoria en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, de bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Su grande poder mi alma sanó, por su sacrificio me salvó, de guardará me limpio el Salvador, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, ferviente mundo me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Su grande poder mi alma sanó, con su sacrificio me salvó, de guardar de limpio el Salvador, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, de bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. ¿Cuánto le amo a su Señor? Si me acompañan en San Juan capítulo 6, verso 51. Quiero recordar al cuerpo gobierno que a las 4 de la tarde tendremos reunión. Vamos a adelantarlo 1 hora por causa de que vamos a irnos extendiendo un poquito más en las reuniones por motivo de la reunión internacional. San Juan capítulo 6, verso 51. También saludamos a los que nos están viendo por medio del internet, esperando que lo que Dios nos permita hablar sea de bendición a aquellas personas que estén allí escuchando la palabra del Señor. San Juan 6, verso 51. La escritura que hemos estado tomando como base. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les dijo Jesús: de cierto digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. Recuerde que la sangre por la cual nació Jesús no es sangre judía, no es sangre romana, no es sangre gentil. Esa sangre por la cual nació Jesús fue la célula de vida que Dios colocó en el vientre de María, pero fue la palabra hablada, la simiente original, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos y Él fuera el principio de la creación de Dios. Hay que entender bien las cosas para que podamos entender qué es la carne y qué es la sangre. Jesús les dijo: de cierto digo, verso 53, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los mismos judíos rechazaban al Mesías, y los mismos judíos dieron la orden de crucificarlo. Poncio Pilatos se lavó las manos con agua,
tipificando de que Él también se lava las manos con la sangre del cordero. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Y la promesa más hermosa. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. El que no coma carne y sangre, no permanece en él. Lo más triste es eso, aunque se congregue en cualquier lugar, pero tiene que comer carne y sangre para que ese creyente permanezca en él. ¿Sí dice así la Biblia? Y yo en él, lo cual es deidad. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá. Estas cosas dijo en la sinagoga en Capernaum, donde él enseñaba. En Éxodo, capítulo 12, donde vino la química, la aplicación de la sangre de un cordero, sangre natural, tipificando una sangre espiritual, a un cordero genuino, que era el cordero de los corderos, al Señor Jesucristo. Entonces le dice Dios a Moisés en Éxodo 12, verso 5, hablando del cordero: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Nos tocó a nosotros la última. Yo sé que suena un poquito como tosco decir, nos tocó la última tarde. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche, o sea, ahorita, en este tiempo del fin, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, que es el mundo. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Allá eran los primogénitos. Aquí es aquel que rechaza el Espíritu Santo. No le espera sino solamente muerte, juicio y condenación. No importa si el niño tiene 8 años, 12 años, 20 años, 40 años, 80 años, 100 años, Dios no tiene excepción de personas, sino que Él aplica su palabra, porque vendrá como un Dios de juicio y no como un Dios de gracia. La gracia la tenemos ahorita, la oportunidad la tenemos hoy de arreglar nuestras vidas, pero el árbol como cae, así se queda. Verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. El verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaban en Egipto fueron 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de ella.
de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que los hubiere circuncidado. Que Dios bendiga la porción de su palabra. Pueden tomar sus asientos, son tan amables. Y vamos a continuar con el tema que lo hemos titulado Estar bajo la sangre, pero aplicando la señal. Porque si está bajo la sangre sin aplicar la señal, no sirve para nuestro día. Si nosotros, les voy a leer el extracto que leía en esta mañana en la escuela dominical. Y dice el Espíritu Santo a través del séptimo ángel, fue un Dios histórico el que hizo la promesa. Y nosotros hoy somos el pueblo, las ovejas de su redil. Y Él está esperando que nosotros nos levantemos y lo llamemos a la acción. Lo llamemos a la escena. Y cuando esto suceda, obsérvelo a Él entrar en acción. Véalo hacer cosas supremas. Mírelo hacer cosas que el hombre se maravillará. Se rascará la cabeza y no lo entenderá. Él es un Dios histórico, un Dios del día presente. Él está esperando ser sacado de la historia. ¿Lo cree usted, hermanos? Pero ¿quién tiene que hacerlo? El creyente. Entendiendo que allá era Dios lidiando con una nación, pero aquí está lidiando individualmente. Aquí yo no puedo decirle mamá, papá, esposa, hijos, saquémoslos de la historia, porque Dios no obra en paquete con los gentiles. Él obra individualmente con cada uno. La revelación es individual. La disposición de la entrega hacia el Señor es individual. El querer en obedecer la palabra es individual. Cuando Lot salió de Sodoma y salió con sus hijas y su esposa, ella salió por una influencia de parte de la familia, mas no llevaba en el corazón la influencia del Espíritu Santo. Por eso Dios le dijo, saliendo de Sodoma, los juicios van a caer, pero no miren hacia atrás, miren hacia la promesa, miren y salgan de ese Sodoma y Gomorra. Hoy en día estamos en un Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en un día donde la humanidad actúa en bajeza, en inmoralidad, que no tiene respeto a su mismo Dios, mucho menos respeto a sus mismos hijos, mucho menos respeto a su misma familia. Hay hombres que no tienen respeto a su misma esposa, como hay esposas que no tienen respeto a su marido. Hoy en día vemos que todo esto se ha caído en pedazos, se ha rompido totalmente, la moral está vuelta pedazos en todas partes. Si allá eran hombres con hombres viviendo hoy en día, tienen que aprobar que los hombres con hombres se puedan casar y puedan adoptar y tener hijos adoptados. Pero esta mujer, la esposa de Lot, ella aparentemente salió como una vencedora, pero no es de que empieza la carrera. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si hablamos perseverar hasta el fin para ser salvo, es un poquito más profundo y tenso el perseverar hasta el fin para ser de la novia.
Espero que lo entendamos. Si perseverar, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el impío y el pecador? Para el creyente, para los hijos de Dios, hay promesa. Pero también hay promesa para los pecadores. Porque Dios cumple su palabra. Entonces, Él espera que usted y yo lo saquemos a Él de la historia. Cuando Moisés sale de Egipto, salen 2,5 millones de pueblo. Dice el profeta, el problema es que salió una multitud mixta. Y al salir una multitud mixta, no todos eran genuinos creyentes. Muchos son los llamados a este mensaje y pocos son los escogidos dentro de este mensaje. Yo no estoy hablando de ninguno de afuera de la denominación. Estoy hablando a aquellos a quienes se les presenta el mensaje. Porque hay mucha gente allá afuera que mueren sin conocer este mensaje. Hay mucha gente que ha partido y tendrá que partir y nunca oirán que hubo un profeta en esta tierra. Porque para ellos Él tiene una forma de cómo condenarlos. Pero hay otros que escucharán la voz de un mensaje y que hay un profeta para este tiempo, pero muy pocos obedecerán lo que dice un profeta. Muy pocos obedecerán las buenas nuevas y pondrán por obra la palabra del Señor. Solamente hay un pueblo que podrá dar el 100%. Hay otros que darán al 60% y otros darán al 30%. Yo no puedo forzar a alguien que viene ordenado para un 30 que dé 60. No puedo forzar a uno que dé 60, que viene ordenado para dar 60, que dé el 100%. Esto depende de Dios. Pero en su llamamiento individual, en su forma de meterse con el Señor, muestra qué trae. Espero que me entienda. Cuando una persona toma a Dios por su palabra y viene ordenado en el plan del Señor, entendamos quién coloca el sentir, quién coloca el querer y quién coloca la obediencia en el hacer. No todo el mundo obedece este. Mucha gente se congrega dentro de este mensaje y escupe el evangelio por medio de los dedos. Porque ni le va ni le viene. Y es como si les importara un pepino. Es triste. Pero alguien tendrá que cumplir ese papel. Que Dios nos libre, que seamos nosotros. Y que Dios nos libre de darle un mal ejemplo a nuestros hijos. ¿Sí estamos bien? Estamos hablando de aplicar la señal. Mucha gente viene y se bautizó, se le evocó el nombre. Vienen a la iglesia de vez en cuando y viven vidas peor que un mundano dentro del mensaje. Pero no está dentro del mensaje. Ella cree o él cree que está dentro del mensaje. Pero si estuviera dentro del mensaje y el mensaje hubiera hecho efecto, su vida estaría cambiada, transformada, porque daría un fruto diferente. Pero que Dios nos libre a nosotros, irnos a las cosas del mundo y cambiar vida eterna por un plato de lentejas, por un vaso de carne, por un hombre o una mujer que no le pueda dar a usted vida eterna ni llevarlo al reino de los cielos. Bueno, yo sé que de pronto son palabras un poquito duras, pero prefiero decirlas ahorita y no en el tono blanco. Porque el arreglo está aquí, no allá. Cuando se abran los libros y el trono blanco esté dispuesto, cada uno tendrá su silla y su lugar donde ubicarse. Y le tocará su turno.
pero yo no quiero ser cola, ni estar en el montón. Digamos el viernes que hay un pueblo que está para ser cabeza y no cola, pero es aquel que recibe todas las bendiciones del Señor por la obediencia a la palabra. Pero aquel que no pone en obediencia a la palabra, en vez de ser cabeza, será cola. Y estarán todas las maldiciones de Dios encima de ella. Que Dios nos ayude. Lo leímos el viernes, ¿cierto? Las bendiciones del creyente y las maldiciones del desobediente. Mirando un poquito nuevamente, la esposa de Lot aparentemente salió como si hubiera vencido. Pero su fin de ella fue la muerte y terminó como una fracasada. ¿Sí fue así o no fue así? Terminó la esposa de Lot como una fracasada. Moisés salió con 2,5 millones y dice el profeta, el problema fue que salió con una multitud mixta, donde no todos iban dispuestos a obedecer toda la palabra. Aunque vieron milagros, vieron prodigios, vieron señales, vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron las plagas caer en la tierra, vieron cómo el agua se convirtió en sangre, vieron cómo vinieron las moscas. Hoy las vemos en cualquier parte donde vayamos, ahí las tenemos como un memorial, probadas por el tiempo. Vemos las ranas por cualquier parte donde vaya usted al monte, ahí las encuentra. Todo aquello que Moisés trajo a existencia, ahí está, mostrando de que Dios cumple su palabra. Pero lo más triste es que lo que dice la Escritura es que tiene que la persona haber sido circuncidada. Pero aquel judío, aunque entró en obediencia y se circuncidó, circuncidar es cortar parte de lo que está sobrando. Se circuncidó y al circuncidarse, al final de la salida, el Señor no exigía circuncisión del prepucio. El único requisito que Dios demandaba era que la sangre estuviera aplicada. Si la sangre no estaba aplicada, no importa cuán buen hombre haya sido, a cuántos cultos fue, así él pagara sus votos ante Dios, que son deberes y obligaciones de un creyente. Pero con todo esto no es suficiente para alcanzar vida eterna. Pero dejando de hacer cualquier cosa, es como abrogar toda la palabra, porque dice, ni un punto, ni una tilde, ni una jota le podemos quitar. Entonces, si nosotros miramos, la sangre fue la señal requerida de parte del Señor en aquel día, y hoy lo que requiere a nosotros es el bautismo del Espíritu Santo. Si el bautismo del Espíritu Santo no está en nuestro corazón, entonces el pacto es nulo. ¿Cuánto le gustaría realmente recibir la bendición de parte del Señor, que es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él habló de la promesa. Y la promesa la dio y dijo, asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos con potencia de lo alto. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios dio una promesa, pero para que esa promesa venga a cumplimiento, dijo, arrepentidos primeramente. A ver, las niñas aquí, se me abren las dos. Deja suya y la otra niña, se me abren, por favor. Váyase para la otra silla. No venimos a reírnos ni nada, cuestión, venimos a estar pendientes de la palabra del Señor. Perdónenme que lo haga públicamente, pero es que incomoda. Estábamos hablando de la promesa del Espíritu Santo. Debemos de venir en temor, en respeto, en reverencia, porque Dios aquí no tiene nietos. Si las niñas de 8, 10, 12 años no buscan el Espíritu Santo, después de 12 años
Después de que cumplen 12 años, ya están fuera de la sangre y tienen que buscar su propia experiencia con el Señor. Aquí no es un juego. Perdónenme que lo hable aquí públicamente, pero tenemos que respetar el lugar y entrar en reverencia. Los diáconos tienen que estar en la jugada y estar pendientes. O si no, yo sí lo hago aquí públicamente. ¿Seguimos? Les pido perdón que lo haga de esta manera, pero tengo que hacerlo. El Señor nos ayude realmente a poder comprender que estamos entre vida y muerte. El diablo nos está anestesiando tanto a la gente. Le ha mandado tanto el vaho de la serpiente que las mentes de mucha gente está cauterizando. Pero que Dios nos ayude a no dejarnos pringar de la serpiente. Cuando Jesús le habla a sus apóstoles, les dice, es necesario que dejen de predicar, es necesario que entren en quietud y es necesario que me suban al aposento alto. Y yo necesito ahí derramar el Espíritu Santo sobre ustedes y darle la señal a sus corazones para que me puedan ser testigos, comenzando desde Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando hablamos de los confines de la tierra, hablamos esta mañana hasta la Patagonia. ¿Sí o no? Pero después de que el mensaje sea dado aquí, si nosotros vigilamos, tiene que volver nuevamente al oriente. Porque así como el sol se muestra en el oriente y se oculta en el occidente, al otro día el sol sale nuevamente y es un ciclo. Eso representa el mensaje traído en 2000 años para que cuando el pueblo judío niega al Señor Jesucristo de aceptarlo como el Mesías y lo crucifican ellos mismos, echándose el juicio sobre sí mismos, entonces Dios abrió la puerta para el pueblo gentil. Y al abrir la puerta para nosotros, Dios nos extendió su gracia, su amor y su misericordia. Hoy estamos en día de recibir gracia, pero si no aceptamos la gracia, el juicio viene detrás. Entonces, requisito número 1 que Jesús dio. Y le dijo, id y predicad el evangelio en mi nombre a toda criatura. En mi nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, vemos que no podemos salirnos de la Escritura. Si Jesús dijo, id y predicar en mi nombre el arrepentimiento para perdón de los pecados, nosotros, no importa que hayamos sido bautizados cuando pequeños allá en la sinagoga o hayamos sido bautizados bajo el ministerio de Roma, sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesitamos arrepentirnos y bautizarnos cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, la promesa, el Espíritu Santo, para que cuando venga Dios como el león de la tribu de Judá, donde Él vea su señal, ya no es la sangre en las puertas, en el tintero de la puerta la que era sangre de cordero, no, hoy en día es su propia vida. ¿Por qué? Porque no es tanto la sangre, es la vida que estaba en la sangre. Entonces Dios mira no tanto la sangre, no tanto el intelectual en el mensaje, no tanto conocimiento en el mensaje, no cuántos misterios puede explicar, es cuánta vida del Espíritu Santo puede mostrar usted en esta tierra. ¿Por qué? Porque la letra lo mata. Pero lo que da la vida es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Lo que yo necesito. El Espíritu Santo, lo cual es la vida y es la señal. Cuando aquella iglesia judía se desvaneció, porque se desvaneció, hasta el día de hoy los judíos están cegados, pero dice la Biblia que cuando llegue el tiempo y se cumpla
la plenitud de los gentiles, hablando del último que entre para ser parte de la novia, que aplicará la señal, entonces los ojos de los judíos, que son 144,000, sus ojos serán abiertos. Los ojos de ellos serán abiertos porque hasta el día de hoy están cegados. Los ortodoxos, 144,000 judíos. Pero hay mucha gente todavía a este lado que los ojos no han sido abiertos. Tiene que haber un último dentro de la novia que sus ojos sean abiertos y pueda entrar a tomar la promesa. Porque hay que entender, usted no culpe a nadie. Cuando usted a alguien dentro del mensaje que no da el testimonio que tiene que dar, no lo culpe, no lo desprecie, no lo arrincone, no le tuerza la boca. Porque hay gente que ve a alguien y que ve que de pronto como que no está viviendo el mensaje, le tuerce ni lo saluda. No lo desprecie. No deje de saludarlo. ¿Qué tal si fuera usted en ese pellejo? Pero si es fatua, que Dios lo ayude. Y si es de la novia y no se ha arreglado, el Señor tendrá que darle su coscorrón. ¿Sí o no? Pero no somos quien decir este sí, este no, este sí, este no, este sí y este no. Ojos fallan, sentimientos fallan, el afecto falla, lo que no falla es la predestinación. La elección de Dios no falla. Pero es triste que nosotros, llevando tanto tiempo en el mensaje, vemos que de pronto alguien se desbocó, se fue para el mundo, y por la calle le tuerzan la cara y no lo saluden. Eso es triste. Y decir que tienen la señal, decir que tiene el Espíritu Santo, y decir que se manden a la novia. Bueno, para mí eso me muestra que no tiene nada. Si una persona viene y le hace reclamo a otro, y el otro se enfada, o los dos se enfadan, yo para mí no creo que tenga la señal. Porque el Espíritu Santo es dócil, actúa en mansedumbre, actúa en tolerancia, actúa en benignidad. No se enseñorea y no juzga ni critica. Antes cierra el pico y ora por la persona. Eso es la señal en el corazón de la persona. Que Dios nos ayude a poder realmente mirar que no es solamente venir a los cultos, sentarse, escuchar la predicación e irse y vivir cualquier clase de vida. No, Dios demanda algo. Cuando aquella iglesia judía se desvaneció, entonces entraron los gentiles con aquella perversión. De entrar los gentiles. Porque el imperio romano es un imperio gentil. Y entraron y pervertieron todo. Pero lo más tremendo fue que dijo el apóstol Pablo: yo los he esposado como una esposa para Cristo. No he rehusado de darle el consejo, de predicarle las buenas nuevas, de decirle lo que realmente Dios tiene en su mente. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva los sentidos, vuestros sentidos también sean corrompidos. Entonces vino Satanás y se infiltró, porque Pablo dijo: se levantarán dentro de vosotros mismos. No dijo que vendrían y se levantarían de afuera para perturbar a la gente, no, dentro de vosotros mismos se levantará la contradicción, hombres corruptos que negarán y apostatarán de la fe, hablando cosas incoherentes, cosas contrarias al plan del Señor, y los llevarán tras de sí y harán discípulos, donde los harán dobles hijos del infierno. Estamos en ese tiempo peligroso, que es el tiempo de no dormir. Es el tiempo de venir a estar en un culto y estar atentos y estar apercibidos y diciéndole: Señor, háblame. Ahora, Él viene a tomar para sí una reliquia. Él va a tomar una reliquia a los gentiles. No sé si usted lo pueda creer. Pero qué bonito cuando usted puede decir: yo sé que soy reliquia de ese plan. Pero por revelación, no porque lo tenga en la cabeza. Él viene
a tomar un pueblo para su nombre, lo cual es la novia. Si la señal no ha sido desplegada en la persona, entonces el pacto no es efectivo. ¿Por qué? Porque Dios requiere, yo veré la señal, y donde vea la señal, el juicio no caerá, sino hallará favor y gracia con Dios. Si la señal no es desplegada, entonces el pacto no es efectivo. Tiene que desplegarse la señal. Porque si usted dice que cree, a ver, ¿cuántos creen que este mensaje es la verdad? Y no lo vive, no lo cree. Suena como algo raro. Usted dice, yo creo que el mensaje es la verdad. Yo creo que la nube, la columna de fuego es la verdad. Yo creo que este mensajero es el hombre ungido del Señor. Yo creo que es la verdad. ¿De qué sirve si no vive? El Señor demanda que se despliegue una vida, una señal. Si usted dice que cree y no vive conforme las instrucciones de la palabra, eso muestra que usted no cree. O sea, sería una persona que cree, pero no cree lo que dice creer. Porque si una persona que cree, obedece lo que dice la palabra. Porque es creyente a toda la palabra. No la contiende, no le quita, no le agrega. La cree como está escrita. Y si un profeta trajo el asís del Señor de lo que está escrito, a eso le dice amén. Y a eso le obedece. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo por medio del séptimo ángel algo a la novia, que es la conducta, el orden y la doctrina, para que tenga fundamento, sepa cómo conducirse y sepa cómo andar ordenadamente. No como las primas de afuera, sino que ella, a la promesa del ranchero, ella sabe y se prepara, porque la esposa se ha preparado. Ella se prepara, porque las bodas son venidas. Si ella no se prepara, individualmente no busca el entrar en obediencia a la palabra, el pacto no es legal. Aunque diga que está casada con Cristo, él tiene todo el derecho de repudiar cuando la persona tiene dos maridos. Tiene que morir a uno de los dos. Y estoy hablando morir al marido de las cosas de este mundo. Aunque usted fuera circuncidado, aunque pertenezca a la iglesia, aunque sea bautizado y haga todas estas cosas, no obstante, eso no es la señal. O sea, una persona bautizada paga sus diezmos, sus ofrendas, no falla culto, lee el mensaje todos los días, escucha el mensaje todos los días, viene a los cultos, pero con todo eso no es la señal todavía. Necesita sacarle la sustancia, la savia a la Biblia y al mensaje. Cuando eso entra a su corazón, inyectado por el Espíritu Santo, lo lleva a un engendro, lo lleva a una formación y lo lleva a un nacimiento para pasar de muerte a vida. Entonces se convierte en un hijo de Dios viviendo vida inadulterada, porque obedece toda la palabra y en su mente no hay razonamiento, ni está dudando, ni criticando, ni difamando, sino solamente guardándose en humildad, revistiéndose de gracia y dejando que el poder de Dios obre a través de esa persona. Si nosotros miramos, llegó el momento en que Moisés dijo, yo me voy, pero tenía que seguir la continuidad del plan del Señor. Había un hombre que era un buen guerrero, Josué el guerrero. Este Josué era el que tenía que quedarse en mando.
para entrar al pueblo, a la tierra prometida. Habían avanzado ya mucho tiempo, 40 años de travesía, habían avanzado. Y allí iban mucha gente, pero habían 12 espías. Cuando vienen los 12 espías y avanzan con Josué y Caleb, aquellos otros 10 habían avanzado mucho terreno. Yo creo que tenían un buen prestigio delante de la gente. Yo creo que ante la gente se veían que tenían un buen testimonio. Creo yo que estos 10 eran hombres un poco de renombre, hombres de admiración, porque para Josué haber mandado 12 no iba a mandar a cualquier persona. Tenían que ser gente que habían recorrido. Pero lo más tremendo es que aunque habían andado y habían avanzado, 10 de ellos no entraron. 10 de ellos resultaron derrotados. Igual que la esposa de Lot. De la misma manera, habían caminado un buen trecho. Triste. Llevar 12, 15, 20, 30 años y resultar no aprobado. A ver, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? Creo que nos pone a pensar un poquito la palabra. Ellos habían ganado terreno. ¿Sí o no? Habían ganado terreno, pero no entraron en la tierra prometida. Ellos vinieron difamando y hablando. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado 4, 5, 8, 10 años y hay cosas que el Señor nos pone en aprieto, en prueba? Y en vez de alabarlo y glorificarlo, renegamos. Mi pregunta es, ¿han ganado terreno? ¿Han avanzado? Bueno, es mi pregunta. Entonces, yo tengo que hacerme un examen. Yo tengo que mirarme y ser sincero conmigo mismo. Y mirarme hacia adentro. No mire la parte externa. Porque hay gente que se pone frente al espejo y se miran y se creen los únicos y que no tienen ningún defecto. Pero le pisan el callo. Y al momento que le pisan el callo, revienta. Y parece como cuando el 24 de diciembre, cuando ponen los conitos y bota luces para todas partes. Y no respetan ni quién está al lado escuchando. Porque se riegan. Y al regarse, hasta vociferan. Y el testimonio y el comportamiento ante la gente, se tiraron todo lo que habían dicho en la semana, o aquel que les fue y le compartió el mensaje, y luego compartiéndolo, trayéndolo al culto, y luego en su misma forma de actuar ante la persona, dicen, si eso es un cristiano, si eso es el testimonio de una vida vivida, yo mejor como que ni voy por allá al culto aunque me invite. Se ve que como que saben, tienen doctrina, tienen buen fundamento, como que hablan de cosas muy positivas, pero la vida no cuadra y no encaja. Y hay mucha gente estancada y frenada por nuestros testimonios, por nuestra forma de vivir, por nuestro comportamiento. Yo miro y no lloro por decir, Señor, endurezcame un poquito en eso, pero da tristeza de ver tanto tiempo andando. Y mira, uno dice, Señor, ¿en qué estamos? Pero muchos llamados. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos desean realmente agradar a Dios? Estos 10 estaban ganando terreno. Pero cuando llegaron a la frontera, entonces fue cuando rechazaron todo. Solamente yo he dicho, esperemos a que llegue el Concilio Mundial de Iglesias. Cuando la confederación y las iglesias se unan, se levante la imagen y le dé aliento a la bestia y empiece a decirle, se le enfermó su hijo, se le enfermó su esposo,
Se le enfermó su esposa, se le enfermaron los niños. Le dicen, no te lo atendemos si no nos muestra el carnet y la papeleta de votación. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Porque hay mucha gente que la bestia va a hablar como cordero para después mostrarse como dragón. En apariencia de piedad, en un amor fingido, en una hipocresía bien grande, va a entrar. Pero cuando apriete y ponga la espuela debajo de la axila espiritualmente, va a poner a cabalgar su caballo. Y el que no esté listo y esté circuncidado por el Espíritu Santo, no va a aguantar. Si hay adulaciones, si hay cosas que le mueven el piso a un creyente, cuánto más cuando venga la influencia total de la bestia encarnada. Pensemos y analicemos. Recuerde, Dios le reconoció la fe a Abraham. Él creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Pero luego Dios le dio a él el sello de la circuncisión como una señal. Le fue una señal, no fue la circuncisión de la carne que tuviera que ver algo con el alma. No es que de pronto usted dice, no, yo ya me bauticé, yo ya voy a los cultos, yo hago esto y esto, ya eso empata con mi alma. No, señor. No, señor. Bautizarse es un deber. Aceptar a Cristo es un deber. Aceptarlo como su gobernante es un deber. No solamente un deber, es una obligación aceptarlo. Tomarlo como su Salvador es un deber. Pero no quiere decir que porque se bautizó y lo aceptó como el gobernante, como el Salvador, ya sea su Salvador. Necesita aplicar la señal. Y para poder aplicar la señal y poder poner la sangre dentro del corazón, se necesita que el cordero esté muerto. Si el cordero no está muerto, ¿cómo le saca usted la sangre para que luego sea aplicada? Cuando yo acepto el sacrificio en la cruz del Calvario, al cordero, al Señor Jesucristo, y ha habido un sincero arrepentimiento de mi alma, me he rendido totalmente a la palabra, entonces tiene que haber una identificación y tiene que mostrarse un poder, una señal obrando a través del corazón de esa persona, y los frutos mostrarán si tiene o no la señal. Ahora, Él ahora nos da una señal. La señal para nosotros, ¿cuál es? A ver, ¿podríamos nombrarlo? A ver, muy poquito le gusta nombrar al Espíritu Santo. Para nosotros, ¿qué es lo que nos demanda? A ver, Dios me demanda a mí, el Espíritu Santo, la porción que satisface en mi corazón. ¿Es así o no es así? ¿Qué le demanda el Señor a usted? ¿Qué me demanda a mí? No es por cuanto yo predique, no es cuanto acomode la escritura y la ponga al servicio del pueblo. Eso no me salva. Eso no es aplicar la señal. Yo puedo orar por un muerto, resucitarse ese muerto. Puedo orar por el enfermo, ser sanado. Pero eso no es garantía de que tenga la señal. Porque los dones son dados sin arrepentimiento. ¿De qué me sirve a mí tener 9 dones? Y jactanciarme, sacar pecho con los dones. Y no tener al dueño de los dones. Entonces, ¿a quién necesitamos? Al dueño de los regalos. ¿Ve usted la cosa ahora? Dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para todo el que está lejos, para cuántos el Señor nuestro Dios llamar. Entonces, ¿la promesa para quién es? A ver, ¿para quién es la promesa? ¿Para quién es la promesa? Yo sé que la lengua se nos traba.
¿Y sabe por qué nos traba la lengua decir que la promesa es para mí? ¿Quieren saberlo? Es por la clase de vida que vivimos. Cuando en nuestro corazón hay algo que nos reargulle, no hay libertad para con Dios. Entonces hay algo por dentro que nos emana y no nos suelta a decirle amén. Porque usted es consciente y sabe cómo está tu espíritu y tu corazón. ¿Sí o no? Entonces, cuando la persona sabe cómo está su corazón y su espíritu, si le pusieran en la máquina de mentiras, aunque dijera que no es mentiroso, pero de vez en cuando suelta una piadosa, la máquina lo detecta. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien viene y le dice, pase por la máquina detectora, y sabe que dentro de ella hay algo que como que no le da libertad, cierto que corre un corrientazo y nervios por el cuerpo, escalofrío. Bueno, yo lo digo porque a mí me ha pasado. Cuando estoy en el aeropuerto, por ahí leyendo algún folletico, alguna cuestión, y el señor fulano de tal, por favor, pasar aquí a la mesa de información, y pasa uno, sí, a la orden. No, es que miren, por causa de, bueno, usted sabe, tenemos que pasar, necesitamos que usted pase en ese cuartico, y solamente son cosas de rutina, y tenemos que pasarlo por la máquina, y lo pueden hallar en un rayo X, y lo cogen allá y eso lo mueven aquí hasta allá. Yo lo digo porque me ha tocado. ¿Sí? Pero si de pronto llevara uno algo incorrecto, empieza a sudar en las manos, le da escalofrío, hasta el perro lo detecta. En serio, porque también le ponen un perro ahí. En serio, a mí me ha tocado. Y aguantarse el pastor alemán ahí, sí, el perro ahí al lado, me ha tocado. Pero hay otros que se ponen nerviosos. Y cuando menos se quedó del avión. Eso sucede antes de subir el avión. Eso sucede antes de la cena del Cordero. A ver si me entienden. Aunque diga, tengo el tiquete, puede haber tenido ya el tiquete en la mano. Pero si los papeles no van en regla, pierde el vuelo y tiene que ir a tomarse un hotelito, se demora un día más hasta que llene los requisitos. Pero con el Señor, el que no estuvo listo, se quedó y pierde el vuelo, no entra a la cápsula del astronauta y no se va a la cena del Cordero, mucho menos anhelar o aspirar está en la luna de miel, no está. No llega, aunque las esperanzas son las últimas que se pierden. Pero aquí no se camina por esperanza, se camina por fe, por revelación. Entonces necesita usted que Dios le revele de dónde vino, a qué vino, para dónde va y quién es usted y qué hay dentro del corazón. Pero para eso se necesita llorar, gemir, clamar y buscar a un Dios de la historia y sacarlo de la historia y que ese Dios se haga presente en tu corazón. A mí no me sirve ver a Dios aquí al frente. A mí no me sirve que Dios esté sobre mí, porque eso sería primera dispensación. En segunda dispensación, yo necesito a Dios en mi corazón para poder aplicar la señal. ¿Ve usted la cosa ahora? No importa cuán infaliblemente un judío podía probar que ellos estaban circuncidados. Lo importante era que la señal tenía que ser desplegada. Si no se desplegaba la señal,
entonces el pacto ante Dios es nulo. Puede ser que usted sea un estudiante bíblico. Puede ser que usted diga, yo soy un buen creyente. Pero antes de todo eso se requiere la señal. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Hay un solo requisito. Usted ni puede cumplir con el requisito. Vale, bien cuidado esto. Una persona no puede cumplir con el requisito, como tampoco puede poner la sangre en el dintel de la puerta sin que muera el cordero. ¿Sí estamos bien? O sea, usted puede decir, mire, yo llevo 15 años, 20 años, saca pecho y le habla a otros, dice, bueno, mire, yo fui y le hablé el mensaje, lo chicoteé, le hice esto, por aquí, por acá, que por aquí, bueno, dice, no, eso, mejor dicho, le dije hasta de qué mal se iba a morir. No hizo fue nada. Nada. Poner por vituperio la palabra. Porque esa persona hasta puede, hasta blasfemar, por no tener sabiduría de presentar el mensaje. Entonces dice el profeta, muy claro el Espíritu Santo, usted ni puede cumplir con el requisito, como tampoco puede poner la sangre en el dintel de la puerta, que es el corazón, sin que muera el cordero primero. Entonces, yo sé que Cristo ya murió por usted y por mí. Pero la pregunta es, ¿usted ya murió a sí mismo? La pregunta es, ¿usted ya murió a sí mismo? ¿Usted ya sabe que realmente pasó de muerte a vida y que tiene el nuevo nacimiento y que ya usted tiene la revelación de que es un hijo de Dios, no por conocimiento, sino por un engendro, por una formación, por una vida? Vemos que la sangre era una muestra positiva de que el cordero está muerto. Entonces, cuando yo veo que realmente he muerto a mí mismo, me he vencido a mí mismo, he muerto a las cosas de este mundo, no hay apetito para las cosas de este mundo, mi apetito es celestial. Entonces me veo dentro del programa del Señor manifestado como un grano de trigo. Y al verse manifestado como un grano de trigo y ver que el Espíritu Santo entró en el corazón de esa persona, eso muestra que el Cordero sí murió por él. ¿Sí estamos bien? Voy despacio, no quiero correr. Tomo otro mensaje donde se titula Dejando escapar la presión. Dice el Espíritu Santo, como por ejemplo, esa gran noche allá en Egipto, esa gran noche de la Pascua, cuando todo Egipto fue perturbado, todos estaban corriendo de casa en casa y se oían gritos a voz en cuello en todas partes. Pero Israel podía estar muy calmado en medio de la dificultad. Vean la diferencia de un creyente con el Espíritu Santo a alguien que no tiene nada. Cuando empieza el destructor, el espíritu de la muerte y baja la sombra oscura y empieza a verse la sombra y va entrando por debajo de las puertas. O si no tenía techo, pues se metía por encima del techo. Si la ventana estaba abierta, por ahí se le metía. ¿Sí o no? Hay tres cosas que tiene que tener el creyente bien colocadas. Ustedes han visto los changuitos, ¿cierto? Los changuitos dicen, no he visto nada, no oigo nada y tampoco hablo nada. Ese es un hijo de Dios cuando realmente no le pone cuidado a las influencias negativas. No se pone a mirar las cosas negativas y no se pone a hablar lo que no sirve. Qué bonito que seamos changuitos. No he oído nada,
no he visto nada y no hablo nada. Si usted no tiene algo bueno que hablar de su hermano, no hable nada. Si ha visto a alguien que de pronto está desbocado, rodando en el mundo, no diga nada. Ore por él. Si ya está juzgado, ahí sí no ore por él. Suena como dura la cosa. Pero si entendiéramos el amor de Dios, si entendiéramos qué es gracia, si entendiéramos por qué un pastor se tiene que apretar la correa y de vez en cuando actuar de cierta manera, si entendiéramos qué es realmente ese sacerdocio, por qué lo está haciendo, hermano, no es porque le tenga bronca a alguien, no es porque se esté dedicando a alguien, porque detrás de ello hay un amor todavía. Y la gente lo malentiende, y el que siempre sale con toda el agua sucia es el que ejecuta las acciones. Si entendiéramos que es un cargador de gravámenes. Pero volvamos aquí, había un alboroto. Ese día, estaba todo turbio. Se oían gritos a voz en cuello en todas partes. Pero Israel, los genuinos que habían aplicado la señal, ellos estaban seguros. En ellos no había dificultad. Había una sola cosa que ellos tenían que hacer. Era aplicar la sangre en el dintel y ellos descansaban cabalmente. Si Israel podía mirar el poste donde se aplicó la sangre, saber que la muerte pasaba en aquellos momentos, ellos decían, esa era la sangre del cordero en figura. ¿Cuánto más nosotros podemos estar seguros cuando Dios está en el corazón del creyente? Qué cosa tan bonita, ¿no? Dice el Espíritu Santo. Cuando Dios estuvo listo para juzgar a Egipto, primeramente hizo una preparación. Dios hizo una preparación. Y lo primero que él hizo fue que mandó un profeta con un mensaje. Se llamó Moisés. Yo sé que a muchos, William Branham hoy en día, al oír ese nombre, carcome. Pero nosotros que sabemos qué ministerio venía en él, para nosotros nombrar a William Branham y saber qué mensaje trajo, para nosotros es el panal en la miel. Esa fue la primera cosa que hizo en cuanto a la preparación de su pueblo. Les mandó un profeta con un mensaje. La siguiente cosa que hizo, el número 2, fue mandar una columna de fuego para identificar al profeta. ¿Qué vimos esta mañana en la escuela dominical? ¿Qué vimos? Vimos sobre lo que es la nube, la columna de fuego, por qué tenía que verse a través de todos los tiempos. Entonces, cuando usted ve el mensajero y a Dios fotografiado con el mensajero, Dios me está diciendo a mí, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd en todas las cosas que os mande. Si queréis ser prosperados, si queréis ser bendecidos, hablando espiritualmente, creer a mis profetas y seréis prosperados obedeciendo su mensaje. Eso es el segundo paso. Les mandó un profeta con un mensaje. La siguiente cosa que hizo fue mandar una columna de fuego para identificar al profeta. Y la tercera cosa que él mandó fue la señal. ¿Sí o no? Fue la señal. ¿Para qué fue la señal? Para darle certeza al corazón de los creyentes. Entonces, cuando usted sabe que pasó de muerte a vida y que tiene el Espíritu Santo en su corazón, ¿qué le da a usted? Certeza.
seguridad, convicción, tiene un ancla. Si ve relámpagos, si ve terremotos, si ve el Concilio Mundial de Iglesias, si ve el dragón que empieza a manifestar sus cosas, aquel que tiene la señal en su corazón, ¿cómo se siente? Que le dicen, te vamos a pelar a usted y a tu familia. Hay gente que tiene que pasar por la fatua y ellos mismos van a ver cómo le matan a su mujer y sus hijos para que se retrate lo que cree. Va a suceder, va a suceder. Si en aquellos tiempos los santos profetas lo anunciaron y hubo derramamiento de sangre, mucho más en este tiempo. Va a haber más derramamiento de sangre. Les voy a decir algo. Por la mente de ustedes nunca ha pasado lo que es la gran tribulación. Vuelvo y les repito. En la mente de ustedes, de ninguno de ustedes, ha pasado realmente lo que va a ser la gran tribulación. Dijo un profeta, el cáncer para este día sería como un dolor de muela. Pero lo que viene, no se lo desea uno ni al peor enemigo. Pero la gente realmente ignora. Hay mucha gente dentro del mensaje, mire, voy a decir esto. Hay mucha gente dentro del mismo mensaje que se cumplió el 28 de febrero y no supieron qué día era. Gente dentro del mensaje. Hay gente que ve las fechas de lo que está sucediendo en el día de hoy y no saben ni por qué es. Gente del mensaje. Mi pregunta es, ¿estaremos listos para el evento que viene? Que Dios nos ayude realmente a poder comprender. Pero, ¿para qué es la señal al corazón de un creyente? Para el Señor darle a esa persona seguridad, certeza y convicción. Esa persona puede decir, yo ya no camino por vista, yo camino por fe. Luego, cuando Él manda a su profeta, primero Dios se identifica con su profeta por medio de la columna de fuego. Luego le manda la señal. Así el creyente podía estar bajo la sangre seguro. Significando que él aceptaba la muerte de este sustituto en su lugar. A la sangre era la señal que el creyente había escuchado el mensaje y creía en la columna de fuego. O sea que cuando la persona tiene el Espíritu Santo en el corazón, está mostrando que sí cree el mensaje. Es fácil. Y el profeta, déjeme hablar con una persona 2 minutos o 5 minutos, por más tremendo que se camufle. Sí, digamos 2 minutos para el que es sincero y no se camufla. Pero digamos 5 minutos para aquel que se camufla. Déjeme ver qué lees. Déjeme mirar qué cuelgas en tu casa. Déjeme mirar qué revistas tienes. Déjeme mirar qué fotos guardas en tus álbumes. Y déjeme mirar qué música oye. Y le diré qué tienes. Aquí está mi mamá. Está mi papá. Cuando mi hermana fue juzgada, mi hermana, la menor, fue juzgada 2 veces. Dije yo, hermano Fabio, usted cumple lo que tiene que hacer. Es tu ministerio y ella está bajo su ministerio. Pero una cosa sí le quiero decir es que, ya le hablé a ella misma, dije, usted ya está juzgada.
ni a mi casa entra. Yo sé que muchos me miraron mal, tuve críticas. Muchos decían, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el amor suyo? ¿Dónde está el amor de un cristiano? ¿Dónde está el amor de un predicador? ¿Dónde está el amor de este? Digan lo que quieran. Piensen lo que piensen. Yo me paro por la palabra. Y aquí está mi mamá de testiga, está mi papá, ellos lo saben. Pero cuando quiso arreglar su vida, yo mismo la rebauticé. Y cuando quiso ir a la primera reunión, pues, no tocando trompeta, alguien le tuvo que colaborar para que fuera a la reunión de Ibagué. Pero caminen bien y verá que Dios se pone más contento. Pero cuando es de aplicar la palabra, que es la sangre, toca aplicarla. ¿Usted cree que la Biblia habla del juez injusto? ¿Sí o no? La Biblia habla del juez injusto. Entonces nosotros tenemos que ser justos por la palabra, justos por el mensaje. Parecen por la palabra. Si su hijo no le camina, si su hija no camina, si sabe realmente, no seamos alcahuetes, parémonos por la palabra. No se deje llevar por afectos y sentimientos, déjese llevar por el amor de Dios. Dejándose llevar por el amor de Dios, que es el amor ágape. Ese amor tiene carácter. Y ese amor con carácter se para por principios. Apliquemos la señal. Y veremos a una iglesia donde las señales seguirán al creyente. Es la Biblia. ¿Estas señales seguirán a quién? Hermanos, si no nos paramos aquí en la tierra por este mensaje, ubicamos las cosas como deben de ser, mucho menos nos vamos a parar en el trono blanco. Párese, parémonos. Digámosle, Señor, ayúdame. Yo necesito ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo en uno no tolera las cosas del pecado. ¿Usted cree que uno con el Espíritu Santo se sienta en medio de 10 personas, aunque sean bien amigas, y se pueden a contar chistes de doble sentido? Un ejemplo nomás. 6 personas, 7, usted se sienta ahí en medio de ellos a contar chistes con doble sentido. Si tiene el Espíritu Santo, ¿será que el Espíritu Santo se ríe y usted también cuenta y se mete en el círculo? ¿Y qué haría el Espíritu Santo? Lo primero es que les hablaría sabiamente, los haría responsables y luego se va. Creo yo, ¿no? Si estoy errado, por favor me corrigen después allí en la línea de cuando salgamos y estemos allí, me pueden corregir si estoy errado. Pero yo creo que el Espíritu Santo no actúa de esa manera. Si yo digo tener el Espíritu Santo, alguien me hace un reclamo o viene de pronto una mala actitud y yo le hablo con palabras coherentes, con cosas negativas, eso muestra que aunque diga que lo tengo, no tiene nada. No nos engañemos. Bueno, hasta ahí lo dejo, que si no se me duermen. Y que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Bueno, yo creo que la juguetera estuvo suave, ¿sí o no? Porque dicen, hermano, usted fui a que me dio una juguetera, me dio una leñera, mire, salí jugueteado, me partió las varitas de mis costillas. No, tómelo de parte del Señor y diga, es que Dios me ama. Todavía no ha dado el último suspiro. Cuando ya usted esté que se desprende de su carramán del cuerpo, diga, aquí sí la veo gris. Si no tiene señal. Pero si la señal está en usted y llega el momento de salir de la materia y pasar a la dimensión, entonces se diga, Señor, tu siervo espera y aquí estoy listo. Pero para eso ese creyente con la señal de su corazón no le tiene miedo a la muerte.
Ponemos en pie. Buen Dios y eterno Padre, una vez más te decimos gracias en la forma sencilla, entrecortada, que tú nos hablas. Pero yo creo que por más ignorantes que seamos, tú nos permites que captemos el plan. Y de esta manera no hay excusa para ninguno decir en aquel día que nadie nos habló. Señor, somos responsables por lo que oímos. Nuestra responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, es poner por obra tu palabra. Señor, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso delante de ti, es ser antorchas encendidas en medio de las tinieblas. Nunca se coloca un tesoro debajo de una cama para esconderlo. Cuando alguien tiene algo que ha recibido, lo quiere lucir, lo quiere mostrar. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón del creyente, no queda por allá arrinconado o escondido, no. Esos frutos se muestran en el trabajo, en el colegio, en la casa, en la calle, por donde quiera que vaya. Hay algo que controla esa vida. Hay algo que lo guía, lo sostiene. Hay algo que no lo deja ir en pos de las cosas negativas. Él es un prisionero en las manos del Señor Jesucristo. Ayúdanos para poder caminar en obediencia, agradándote, sirviéndote. Y ayúdanos a reconocer nuestro tiempo. ¿En qué tiempo nos tocó vivir? El tiempo más glorioso de todos los tiempos, pero el tiempo más peligroso de todos los tiempos. Gracias por todo lo que estás haciendo, has de hacer y has hecho en favor nuestro. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.